Clase de próstata. La glándula prostática pertenece al aparato reproductor masculino. Tiene una forma de castaña y está ubicado frente al recto, por debajo de la vejiga. Desde el punto de vista histológico, tiene una porción muscular o de músculo liso con tejido conectivo y una porción glandular o acinar. Entonces vean en la imagen que aparece abajo, principalmente, cómo la próstata tiene esta imagen de castaña y cómo su porción base está unida a la vejiga urinaria, mientras que el ápex está hacia la uretra. Y entonces se puede ver su porción rectal o posterior y su porción anterior. Aquí se puede observar la próstata junto con las vesículas seminales, que son posteriores. Entonces vean que esta es una imagen posterior de la próstata, donde se puede ver la zona central, la zona fibromuscular, que es una zona muy importante y grande de la próstata, la zona C, que es de transición, y la zona periférica. Quizá lo más importante es ver que hay principalmente una zona periférica y una zona central. Y aquí para ver la cara posterior o cara rectal, la cara superior y la cara anterior. Y recordar entonces que hay una porción que es más externa y una porción central. La hiperplasia prostática o la proliferación prostática en la región. Entonces observen que la mayoría de las hiperplasias las vamos a encontrar en la zona central, que es una zona de transición. En cambio, los tumores malignos los vamos a encontrar principalmente en las zonas periféricas. Entonces vean que por ser los tumores malignos más periféricos, son detectados principalmente en el examen rectal, aunque ustedes después en esta clase van a ver que ahora se usa más el ultrasonido junto con el examen rectal y los niveles de antígeno prostático. Entonces es muy importante tener esos niveles. Las hiperplasias clínicamente nos van a producir más obstrucción urinaria. ¿Por qué? Porque son centrales y entonces van a producir una obstrucción del uréter que es central. Y luego pues ver la histología de las glándulas, que vean que son cilíndricas y cada glándula tiene dos capas, rodeadas de un estroma de músculo liso y tejido fibroconectivo. Y podemos ver en esta tinción de hematoxilina e eosina el estroma de fibromuscular, de músculo liso y la glándula. Entonces se puede observar las células basales, que son más planas, y las células cilíndricas superficiales, de tal forma que tiene un epitelio cilíndrico doble. En cuanto a las prostatitis, observen que tanto la prostatitis aguda como la prostatitis crónica, que representan entre el 2 y el 5% de los casos, están asociados a las mismas bacterias que producen las infecciones en el tracto urinario, de tal forma que se piensa que hay un reflujo hacia la próstata que provoca la infección. Entonces vean cómo en el caso de la prostatitis aguda vamos a tener un infiltrado inflamatorio dado por leucocitos polimorfonucleares en la glándula y en el estroma, con malestar intenso durante la micción, con fiebre, escalofríos y dolor perineal, y responde a antibióticos.
cambio, en la prostatitis crónica se queja principalmente de disuria, que es esa sensación urente del meato urinario. Puede haber dolor suprapúbico o en la espalda baja y puede deberse también a una obstrucción del conducto prostático, y entonces al haber estasis urinaria hay infección de las bacterias. Como ya ustedes vieron en la clase de vejiga urinaria, entonces vean que la prostatitis aguda y también las prostatitis crónicas están principalmente asociadas a E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, y entonces vean que son las mismas infecciones del sistema urinario. Histológicamente, la prostatitis aguda se puede notar la presencia de leucocitos polimorfonucleares que vean que están dentro del epitelio glandular y por eso se llama una prostatitis aguda. Quiero que noten en esta fotografía, en esta tabla número 2, los síntomas más prevalentes en pacientes con prostatitis crónica. Vean que son completamente semejantes a una infección urinaria. Nótenlo claramente. El diagnóstico de prostatitis ayuda a un urocultivo, un hemograma y eventualmente un hemocultivo. ¿Por qué el hemocultivo? Porque se ha asociado el tocamiento de la próstata o las biopsias con sepsis, con una sepsis generalizada, y entonces está contraindicado el tocar la próstata. Y vean la PCR o la prueba recombinante de ADN, ahora que están de moda las pruebas de recombinación de ADN, que es específico para, por ejemplo, descartar bacterias difíciles, ¿verdad? Bacterias difíciles que no se cultivan, como la clamidia. Entonces vean que si usted sospecha una clamidia, pues le puede hacer una PCR. Y es una de las cosas que ustedes van a ver. Entonces note urocultivo negativo con clínica, hágale una PCR porque podrá ser una clamidia u otra cosa, ¿verdad? Además, noten que el antígeno prostático también se eleva y que después de algunos meses de tratamiento, después del tratamiento va disminuyendo lentamente. Nuevamente aquí para que vean las poblaciones microbianas aisladas durante las prostatitis. El tercer tipo de prostatitis se conoce también como síndrome pélvico crónico, que puede estar o no asociado a inflamación. Entonces vean que uno puede estar asociado a secreción prostática con leucocitos o puede no estar asociado a inflamación. Es decir, no hay inflamación en la secreción prostática. En la mayoría de los casos, en biopsias por aguja, incluyendo autopsias, se suele encontrar esta histología, principalmente en mayores de 50 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Entonces vean que otra vez la clamidia, el micoplasma y el uroplasma se han propuesto, y por eso es importante la realización del PCR, porque son difíciles de cultivar. La prostatitis granulomatosa raras veces se establece la infección por Mycobacterium tuberculosis. Es rara que sea una tuberculosis. En los Estados Unidos la más frecuente es el bacilo de Calmette-Guerin, que también produce una inflamación granulomatosa y que también es un bacilo ácido alcohol resistente. Vean y noten también en pacientes inmunocomprometidos que pueden tener infección por hongos, principalmente histoplasma. Puede verse también después de resección prostática con formación de acúmulo de macrófagos o granulomas con reacción de tipo cuerpo extraño, probablemente después de resección transuretral.
Se puede observar la histología de una prostatitis granulomatosa, principalmente dado por acúmulos de macrófagos que forman esas células multinucleadas y presencia de algunos eosinófilos. En cambio está la histología de una prostatitis granulomatosa que observa un infiltrado inflamatorio con formación de células gigantes multinucleadas características de la prostatitis granulomatosa. Ahora vamos a ver las hiperplasias prostáticas. En este caso, la hiperplasia prostática benigna es un aumento prostático que resulta en una proliferación tanto estromal como glandular. Inicia a partir de los 40 años y tiene un aumento progresivo, de tal forma que a los 80 años el 90% de los pacientes frecuentemente tienen obstrucción urinaria o no la tienen, pero sí tienen una hiperplasia prostática. Algunos libros mencionan que es alrededor de entre el 75 y el 80% en la octava década de la vida. Es importante ver que la hiperplasia prostática se asocia a la testosterona, que en su forma activa es la dihidrotestosterona, y que los fármacos que bloquean la 5-alfa reductasa, que es la que produce la forma activa de la testosterona, reducen el tamaño de la próstata en pacientes con hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática benigna se le conoce también como hiperplasia nodular de la próstata, porque ahora vamos a ver que forma nódulos. Inicia en la submucosa de la uretra proximal, es decir, en la zona central de transición, y vean cómo entonces esos nódulos, esa hiperplasia, puede comprimir la uretra central. Desde el punto de vista histológico, lo que vamos a ver es un aumento de acinos conductillos y tejido muscular. Recordemos entonces que muchos de los pacientes, aún con hiperplasia, pueden no tener síntomas, pero vean que los síntomas se deben a compresión de la uretra prostática, con obstrucción del flujo de la vejiga. Entonces hay una reducción del chorro o del vigor del chorro de la orina, con aumento de frecuencia urinaria. Ahora, en el examen rectal, lo que vamos a ver es una próstata nodular firme y de mayor tamaño. Vean que en pacientes que no atienden a estos datos clínicos, podemos tener importantes obstrucciones que van a terminar con un hidrouréter, o sea, una dilatación del urétero, una hidronefrosis o una insuficiencia renal aguda que muy probablemente lo va a llevar a la muerte. En este caso, vean los nódulos estromales glandulares en esta histología con hematoxilina y eosina para ver la hiperplasia nodular, y por eso se le suele llamar hiperplasia nodular o hiperplasia benigna. Ahora vemos la histología para observar entonces que hay tanto una hiperplasia desde el punto de vista glandular como una hiperplasia desde el punto de vista estromal. Esta fotografía que ustedes tienen en el drawing, para poder ver esta próstata no solo aumentada de tamaño, sino con esta formación de nodulaciones que es característica de la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia nodular. Y aquí para observar la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia nodular mayor en 50 años, después de los 50 años, y observar que es principalmente central, en la zona central y zona de transición. Precisamente por eso su clínica de obstrucción urinaria. En esta foto macroscópica de una próstata y una vejiga, pueden notar ahí donde dice el lóbulo mediano para que vean esa nodulación.
Es una nodulación que obstruye toda la vejiga y por eso la vejiga está hipertrófica y no podía entonces salir la orina. Entonces hay una vejiga hipertrófica y ahí la hiperplasia nodular. Ahí se ven los lóbulos laterales y el vero montano. Esta fotografía lo que podemos ver es que al inhibir la alfa-5 reductasa, entonces se inhibe la producción de testosterona y por lo tanto se desestimula el aumento de la próstata y entonces la próstata disminuye su tamaño. Entonces, en cuanto al cáncer de próstata, vean por ejemplo en los Estados Unidos, como a partir de 1990 es el cáncer más diagnosticado en hombres y empezó desde entonces a superar al pulmón. Para el 2014 es el 27% de todos los cánceres diagnosticados en Estados Unidos. Y en Costa Rica, aquí tenemos la incidencia del año 2014, que es de 41.70 por cada 100.000 hombres, es decir, esa es la incidencia nuestra. Y la incidencia empieza a partir de los 40 años, con un aumento muy importante a partir de los 60 años. Y en el segundo cuadro es de mortalidad. Entonces, este es del 2015. Este cuadro de mortalidad, que es el que tengo del Ministerio de Salud, no han hecho cuadros más recientes, pero lo que se denota es 389 muertes y que representa un 15,95 de tasa, es decir, 15,95 muertes por cada 100.000 hombres, mientras que la incidencia es de casi 42, cada 100.000 hombres se mueren el casi 16 por cada 100.000. Precisamente el 6 de abril es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y entonces se hace un llamado desde los medios de comunicación a un diagnóstico temprano. Entonces, vean por ejemplo la edad mayor de 50 años, ya hay que hacerse tacto rectal, antígeno prostático. Los pacientes que fuman tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata, no es bueno fumar, jóvenes. La obesidad también, entonces hay factores externos que vamos a ver a continuación. La historia familiar y la etnia, que es en afrodescendientes, lo cual es curioso porque solo en los Estados Unidos, porque en el continente africano el cáncer de próstata es muy, muy poco. Entonces vean que la mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. 75% de los pacientes se encuentra entre los 60 y los 80 años. Sin embargo, vean que en pacientes que han fallecido a los 40 años se encuentra hasta en el 20% de ellos cáncer de próstata, que nunca les dio probablemente ninguna clínica. Es menos frecuente en Grecia, en Japón, en México, en Europa, que en los Estados Unidos. Sin embargo, se ha visto que la migración hacia los Estados Unidos de algunos de estos lugares aumenta el cáncer de próstata en estas poblaciones y principalmente en los afroamericanos, que en África es muy disminuida la tasa de cáncer de próstata y sin embargo es importante, es la población con más cáncer de próstata en los Estados Unidos. Entonces vean la patogénesis del cáncer de próstata. Tenemos principalmente la testosterona, ya que se ha notado que el cáncer de próstata responde a la castración y a los estrógenos exógenos. Además, en pacientes jóvenes que han sido castrados, no desarrollan cáncer de próstata.
Por ejemplo, en el caso de las ratas que se les da dosis prolongadas de testosterona, desarrollan cáncer. Sin embargo, no hay evidencia que los andrógenos por sí solos inicien la carcinogénesis, y por eso es tan importante la herencia en parientes de primer grado. Y por supuesto es muy importante, por lo visto, el medio ambiente, probablemente por las diferencias de alimentación, por la obesidad, por ejemplo. Entonces, las alteraciones genéticas, vean por ejemplo el gen andrógeno humano que muestra variación de repeticiones de citosina adenina guanina y de guanina guanina en el axón 1. Son entonces ubicaciones en el cromosoma X, y vean que están en el brazo largo del cromosoma X, y activa una respuesta androgénica que aumenta el antígeno prostático y la calicreína glandular humana. Entonces, lo normal es que haya entre 8 y 35 repeticiones, principalmente del GGN, es decir, de esa tripleta de aminoácidos en el gen. Pero si hay más de 40 repeticiones de estos aminoácidos, guanina, aumenta el cáncer de próstata. Entonces, una persona, un varón con mayor repetición de este gen, corre mayor riesgo de cáncer, y por eso es que es importante la herencia. Aquí entonces observan otros genes como el gen de factor de transcripción ETV1, que está bajo el control del TM PRSS2, que es regulado por andrógenos. Entonces la fusión de estos genes, que es de transcripción familiar, también se ve en el 60% de los cánceres en pacientes caucásicos. Y luego pues hay otras como la hipermetilación del gen de la transferasa del glutatión y la desregulación del gen supresor tumoral. Tenemos entonces que el carcinoma de próstata es más frecuentemente un adenocarcinoma y que es multicéntrico y principalmente en la periferia. ¿Ven? Son en su mayoría moderadamente diferenciados y se gradúan por el sistema de Gleason que se propuso por Gleason en 1967 y que tuvo una actualización en el año 2014, en el cual se divide en 5 grados el patrón de diferenciación glandular, siendo el grado 1 muy bien diferenciado, que nosotros casi nunca lo vemos prácticamente, son glándulas muy bien definidas, y el grado 5 no se observa diferenciación glandular. Entonces, cuando ustedes ven al microscopio un adenocarcinoma prostático, van a observar que prácticamente todos los tumores tienen más de un patrón glandular, en este que se define de 1 a 5. Entonces, lo que los patólogos hacen es asignar el grado primero al patrón más dominante, es decir, en el que haya más, y el segundo grado, la segunda clasificación de 1 a 5, al otro patrón más frecuente, es decir, al segundo patrón más frecuente que se encuentra en la histología. Y ambas sumas es lo que representa lo que se denomina el grado combinado de Gleason o score combinado. Entonces vean que el score más bajo sería 1 más 1, porque usted encontró que todo el tumor es muy bien diferenciado y entonces es un Gleason 2, que es muy buen pronóstico. En cambio, un Gleason
5 en la totalidad del tumor, sería un 5 más 5, y entonces tenemos un score combinado de 10, que es muy mal pronóstico. Aquí lo que vamos a tener entonces es el sistema de graduación de Gleason, que espero que lo lean por lo menos. Probablemente nunca lo vayan a usar, sino que lo van a recibir en los reportes de biopsia. En este caso lo que podemos ver es la escala de Gleason, pero desde el punto de vista de la diferenciación glandular, ahora con este dibujo, viendo en el número 1 glándulas muy bien formadas, y en el número 2 también, y en cambio ya en el número 3, que es cuando uno casi siempre empieza a ver estos tumores, cuando ya hay más irregularidad glandular, hasta llegar al 5, en la cual se pierde la diferenciación glandular. Lo mismo, pero en blanco y negro. Y aquí nuevamente el patrón de Gleason, pero al revés, empezando desde una lesión de muy alto grado hasta un grado 1 bien diferenciado. Aquí vemos entonces la categoría en el grado combinado de Gleason, en el cual el Gleason 6 es un tumor muy bien diferenciado, es menos agresivo y tiene un crecimiento más lento, como dice aquí. Entonces son tumores muy bien diferenciados que usualmente responden mejor. En cambio, vean que a partir del Gleason 7 ya son tumores más indiferenciados y más agresivos. Y por supuesto, lo que no les gusta a los estudiantes, la terrible histología que a veces es necesario ver, y que entonces vean los tumores bien diferenciados, grado 1, y en cambio abajo un grado 5 completamente sólido, indiferenciado. Y esta lámina con este tumor en hematoxilina eosina es para que el estudiante pueda ver las diferencias que hay entre uno y en un mismo tumor, las diferencias que hay entre las glándulas, y por eso es que Gleason nos pide el clasificar la zona más grande del tumor, en este caso un 5, y la parte de abajo es más glandular, que parece un grado 3, por ejemplo. Entonces correspondería a un score combinado de 5 más 3, que sería un 8, y que es entonces un tumor agresivo. En esta fotografía es para poder ver que los tumores suelen ser nódulos que se deben entonces sospechar a través de ultrasonido, a través del antígeno prostático específico y también a través del tacto rectal. Entonces vean que esas son las 3 formas de detectar con mayor nitidez un cáncer de próstata. La clínica del cáncer de próstata, vean que el 80% se origina en la periferia. Casi siempre es un nódulo duro y regular al examen rectal, y raras veces se diagnostica en resecciones transuretrales. Las resecciones transuretrales se van a realizar en pacientes con hiperplasia nodular de la próstata, porque recuerden que es central, y eventualmente u ocasionalmente uno puede encontrar que hay carcinomas centrales. Pero lo más importante es recordar que el cáncer prostático es muy subclínico, no da clínica específica, sino que hay que irlo a buscar, como nos sugiere la medicina moderna actual. Vean que hay que descartarlo, hay que buscarlo, hay que hacer tamizaje. ¿Por qué? Porque la clínica es
es muy tardía y es las metástasis. Por supuesto, entonces la tasa de supervivencia, si es un tumor que está confinado a la próstata, 90% de sobrevida, mientras que si es un tumor que ya ha dado importantes metástasis, tiene una sobrevida de el 10% a 5 años. Aquí la clasificación de TNM, que no se tienen que aprender, pero que vean que T1 y T2 está confinado a la próstata y que entonces pues tiene una sobrevida excelente. Y lo que se denota es que estos tumores no tienen clínica. Vean, por ejemplo, en los Estados Unidos se diagnostican pequeños y no palpables, al igual que principalmente en Canadá. El diagnóstico es dado por biopsia por aguja y debe combinarse el tacto rectal, el antígeno prostático específico sérico, y así es como se detectan la mayoría de las lesiones cancerosas. Vean que la inmunohistoquímica se usa principalmente para diagnosticar las metástasis a distancias con antígeno prostático, también en la biopsia metastásica o el racemasa de alfa-metilacetil-CoA como inmunohistoquímica. Ahora, el antígeno prostático específico en sérico también es un indicador tumoral para seguir al paciente posquirúrgico y ver si tiene una recaída. La fosfatasa alcalina, acuérdense cuando veíamos el calcio, que se eleva en las metástasis óseas ya que se liberan los osteoblastos. Entonces, por ser un cáncer principalmente en la periferia de la próstata, es por la importancia de saber que da metástasis y que la clínica no existe, es muy inespecífica. Hay invasión de la cápsula por su ubicación periférica, como decíamos, y la invasión perineural dentro de la biopsia se asocia a una infiltración de tejidos adyacentes de la próstata, aunque ahora está eso en discusión, pero se ha visto que las biopsias por aguja que tienen infiltración perineural probablemente se trata de un tumor que ha salido de la cápsula de la próstata. Las vesículas seminales pueden afectarse frecuentemente y la que solo se afecta si ya está muy avanzado es la vejiga urinaria. La primera metástasis es el ganglio linfático obturador y luego tenemos diseminación a los ganglios linfáticos ilíacos y paraórticos. Y posteriormente metástasis a pulmón por diseminación linfática amplia a través del plexo venoso prostático hacia la vena cava inferior. Y las metástasis óseas las vamos a ver principalmente en la columna vertebral, en las costillas, en los huesos pélvicos, que es muy dolorosa y difícil de tratar. Y eventualmente la hipercalcemia también es muy difícil de tratar. Imagen para ver el cáncer de próstata de color azul y más o menos lo que está encima del hueso púbico, el ganglio obturador, y luego observar cómo asciende hacia los ganglios paraórticos e ilíacos. Y esto es para que vean entonces la sobrevida media del cáncer de próstata. Entonces, si tenemos metástasis al pulmón, una sobrevida media de 19 meses, en el hígado de 14 meses y en los huesos de 21 meses. Entonces, vean lo importante que es que este tumor es muy subclínico. ¿Ven? Entonces, si ustedes esperan a tener un cáncer en el pulmón, pues entonces van a tener muy escasa sobrevida en estos pacientes. De tal forma que lo principal es buscarlo y atenderse
antes de que la clínica aparezca. Y aquí para ver la medicina nuclear, cómo se buscan infiltración a huesos principalmente. Metástasis que es rara, pero que puede dar también a la órbita y al cráneo. Y finalmente, mis estimados estudiantes, la fatal infiltración ósea, que tiene también muy mal pronóstico, para que vean las espículas óseas y la gran diseminación, o más bien la gran infiltración tumoral en toda esta lámina. Muchas gracias, que les vaya muy bien.